Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les traigo un video increíble, muy esperado por ustedes. Cómo hacerse millonarios en la próxima operación de Counter Strike. Antes de pasar a hablar de las últimas dos operaciones, tanto la Broken Fan como la Yatre Web, vamos a contar un poquito qué trajo cada una y qué es, bien. Una operación es un evento que hace Counter Strike normalmente cada un año y unos meses, que es para juntar más que nada más gente en el juego y que la gente pueda conseguir mayores ítems y cosas nuevas. En el caso de la Broken Fan, como ven, había una nueva forma de registrar estadística que actualmente se conserva, nada más que hay que pagar, si no me equivoco, $1 por mes. Son diferentes tipos de misiones, bien que la de la Yatre Web, ok, obviamente no se van a repetir las misiones y hay diferentes tipos de recompensa. Cuando tenés cierta cantidad de misiones completadas, te dan una medalla mejor. Luego podías elegir tus recompensas, que era lo que explicaba recién. La diferencia en Yatre Web era como el pase de Fortnite, por ejemplo, que ya se sabía qué recompensa ibas a tener en cierto nivel. En cambio acá en la Broken Fan vos podías elegir lo que querías. Luego son las cositas que pusieron, nuevas colecciones, cajas, agentes, todo. Nuevos modos de juegos, nuevos mapas, obviamente. Y la próxima, que sería la Yatre Web, más o menos lo mismo. Trajo nuevos agentes, trajo nuevas skins con nuevas colecciones, trajo parches nuevos, grafitis nuevos. Trajo, como dije antes, las misiones eran diferentes y la forma de subir el pase de nivel también era diferente como en acá. Trajo nuevos modos de juegos, trajo nuevos mapas y les voy a explicar cómo intentar hacerse millonarios en la próxima operación. Bien, trajo un par de ejemplos. Primero vamos a pasar con Broken Fan, que fue la última, y luego con la siguiente. No quiero decir que esto se vaya a repetir en la próxima operación, pero lo más probable es que sea así, ya que en las dos anteriores pasó lo mismo. Como ven, si nos fijamos acá en la gráfica, nos ponemos en general, bien, que sería desde que empezó la operación hasta el día de hoy. El AWP de FADE, el destenido en Casi Nuevo, cuando empezó la operación estaba alrededor de unos 130.000 pesos, 140.000, que equivalen, si vamos a redondearlo en el dólar oficial para la gente que no sea argentina, alrededor de unos 1.300 dólares. ¿Cuál es mi recomendación? Comprar 6 días después de que sale el pase. Como ven, el pase empezó el 3, bien, el 3 de julio, el 3 de diciembre, ok, y entonces yo recomiendo comprar el 9. Como ven acá, tuvo un pico muy bajo, ¿verdad? Que antes tuvo un pico más bajo. Pero en la mayoría de las veces el pico menor o la mayoría de los picos menores se da 6 días después. ¿Por qué? Sinceramente no lo sé, no investigué tanto a fondo. Pero habrá habido algún suceso o algún sobrecargo de stock en ambas operaciones por la cantidad de niveles. Y por esto hizo que rebaje el precio. Como ven, estuvo 115.000 pesos, los que vendrían a ser alrededor de unos 1.100 dólares. Y a día de hoy, que pasaron alrededor de 7 meses, 8 meses, está con un pedido de compra de 133.000 y con la venta más barata de 175.000. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en tan solo 8 meses esta esquina aumentó 700 dólares. Una locura. Y así hay un montón de ejemplos. O sea, ustedes invirtiendo 1.000 dólares se llevan aproximadamente unos 1.700, 1.800. Vamos a pasar con otro ejemplo de esta operación. Mismo, AK-47 es X-Ray o la Rayos X en algo desgastado. Salió esta, no sé por qué dice 2 de diciembre, vamos a hacer el 3. ¿Y el 9 cuándo sería? 9 acá, como ven no es el pico más bajo, pero igual es barata. Alrededor de 1.000 dólares justito. El pedido de compra más barato ahora es de 140.000, lo que tendrían que ser 1.400. Y la venta más barata del día de hoy es de 170.000. Pasó de 1.000 dólares a 1.700. Mismo con la M4 Fósforo Azul, en Casi Nuevo. Día 6, cuando empezó la operación, o sea el 9. Como no hay intermedio acá, no sé cuándo va el 10 al 8, vamos a ver al 8 que sería más cercano. Estaba alrededor de unos 14.000 pesos, bien gente. A esta de bajada no le den caso porque es alguna venta que se equivocaron. Estaba alrededor de 14.000 pesos a día de hoy, luego de 8 meses. La más barata está a 24.000. O sea que pasó de 180 dólares a 250 casi. Mismo con el agua de Petri de seda. En Casi Nuevo, así es. El día 9 de la operación, pum, el día 6, o sea el 9 de diciembre, estaba alrededor de unos 160 dólares y a día de hoy está casi unos 500. O sea que este AWP tuvo mucho incremento. Última esquina o anteúltima, si no me equivoco, la operación Broken Fan para pasar con los ejemplos de la Yatre Web. Bienvenidos a la jungla, M4 silenciada en Casi Nuevo. Día sexto de la operación estaba en unos 1.100 dólares, bien, y a día de hoy no hay ninguna en venta, pero el pedido de compra está en unos 2.000. O sea que si habría alguna en venta en 250.000 seguramente estaría en un precio correcto. O sea que pasó de 1.100 dólares a 2.500 en tan solo 8 meses. Y última skin de la operación Broken Fan para pasar a la Yatre Web es esta. La que sería el AK-47 de Pantera Onca en Casi Nuevo. Día sexto de la operación, que sería el 9 de diciembre, estaba alrededor de 240 dólares. Y hoy en día la más barata está alrededor de unos 480. Como ven, duplicó su precio en 8 meses. Recomiendo muchas de estas inversiones. ¿Por qué? Porque son seguras, son skins que ya no se van a poder conseguir más. Como ven, por ejemplo, esta, si no me equivoco, podría ser para contratos. Bien, no creo que nadie haga contrato de esta. Puede ser para buscar el AWP FADE. Pero bueno, está complicado la cosa, bien, gente. No digo que ustedes inviertan todo su dinero 6 días después de salir la próxima operación.
Pero yo, por ejemplo, un caso mío propio, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo veo una inversión bastante segura y a largo plazo van a haber mucho profit. Pasemos con las skins de Shattered Web, que va a ser lo que más le va a impresionar. Bien, un dato que me olvidé de aclarar anteriormente. La operación Broken Fan inició el 3 de diciembre de 2020, ok, gente. O sea, hace un poco menos de un año actualmente cuando estoy grabando esto, que es 20 de julio. Cuando ustedes estén viendo seguro es el 22 de julio 23. En cambio, la Shattered Web comenzó el día 18 de noviembre de 2019. O sea que es un año y 9 meses más o menos desde que empezó esa operación. O sea que las cosas que tienen ahora las holdearon 2 años. Holdear significa esperar, aguantar a que suba su precio. Primer ejemplo, acá 47 White Lotus, Loto Silvestre en algo devastado. Como ven acá en general, esta operación con mi gente empezó el 18 de noviembre. Nos vamos a ir hasta el 26. Y como ven acá, el 27 porque no hay 26. Estuvo 42 mil pesos, que vendría a ser unos 420 dólares. Hoy en día no hay ninguna en venta, ¿ok? Y el pedido de compra es alrededor de 200 mil pesos. O sea que si se publica alguna por 240 mil, seguramente se vende. Entonces sería unos 240 mil pesos cuando la gente la compró en 400. O sea, su precio aumentó un 600% de lo que invirtieron en 2 años. O sea, que 480 dólares más o menos sacaron más de 1000 y pico de dólares de profit en 2 años. Una locura. Siguiente ejemplo, MP9 Lirio Silvestre. En casi nuevo, o sea, la White Lily. Esta skin también vamos a fijarnos en el 26, 6 días después de la operación. Como ven acá, la White Lily 6 días después de la operación, o sea el 24 de noviembre, estaba a 7.700 pesos, lo que vendría a ser unos 77, 78 dólares. Y hoy actualmente la más barata está por 140 mil pesos. O sea que de 77 dólares pasó a 1.400. ¿Qué es esto? Un 2000% de aumento, una completa locura. Quiere decir que si hubiesen invertido alrededor de 700 dólares, 800, actualmente estarían con más de 20.000. Una completa locura. AWP Bugnir, todos la conocemos en recién fabricado. No le den caso a este pico, bien. ¿Por qué? Porque es alguien obviamente que la vendía a 2.000 pesos. 2.000 pesos son 20 dólares. Nadie sabe que en su sano juicio una Bugnir sale 20 dólares. O sea, es evidente que no. Pero como ven, vamos a buscar el 24. A ver si se vendió alguna. Acá está el 24. Como ven, estuvo alrededor de unos 1.300 dólares. Unos 133 mil pesos. Alrededor de unos 1.300 dólares. Y actualmente el pedido de compra más bajo es de 211.000, que vendrían a ser 2.100 dólares. Y no hay ninguna en el mercado, bien gente. La última que se vendió a un precio real fue de unos 170.000, que se vendió hace un año, ok, más de un año, te diría. O sea que es un montón de tiempo. Esta skin aproximadamente se venderían unos 300.000 o 400.000 pesos, que vendría a ser unos 3.000 o 4.000 dólares. Anteúltimo ejemplo para finalizar el video de hoy. Neved Clear, no sé cómo se llamará, en casi nuevo. Vamos a fijarnos el día 24, o sea, estaba 11.000 pesos, bien, que vendría a ser unos 110 dólares. Y actualmente la pedido de compra más barata, porque no hay ninguna en venta, es de alrededor de 1.300 dólares. O sea que esta skin hizo un 1100% más o menos de aumento, una locura. Y última del video de hoy, AWP Príncipe en recién fabricado, el AWP Prince. Como ven, el 24, que estamos en este día, la verdad un pico intermedio, no era de los más bajos ni de los más altos. Estuvo 1.200 dólares casi. A día de hoy el pedido de compra más barato es de 2.000. Ok, no hubo tanto aumento, pero si la buscan no creo que esté menos de 3.500 dólares, porque no hay ninguna prácticamente. Quedan muy pocas en el mundo. Como ven, ventas, habrá habido menos de 100 ventas, menos de 200 ventas de esta skin. O sea que no existe más de 200 unidades en el mundo. O tal vez existen y no estuvieron en venta, no lo sé. Pero hay muy pocas unidades en el mundo de esta skin en recién fabricado. Así que conclusión final del video. Fíjense bien en los picos mínimos, ok, cuando empieza la operación. Y inviertan ahí, tanto en lo que sea pegatinas, skins, personajes, lo que sea, todo aumenta. Yo mostré una skin hoy porque es lo que más incrementa normalmente. Pero también en skins más baratas pasa lo mismo, gente. Les mostré los casos más caros para mostrarles la diferencia en valor numérico. Pero en skin barata también sucede esto. Así que nada, espero les haya gustado el video. Si les gustó me ayudan un montón dejando el like, suscribiéndose al canal si no están suscritos, compartiendo el video. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.